Egues, querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Eduardo? Y a todos los que escuchan, muy buenos días. La verdad es que es un placer estar aquí. Y obviamente darle la bienvenida también al exministro Patricio Carrillo, que ya se encuentra con nosotros en plataforma. Perfecto. Pues, Mi querido general, mi querido Patricio, qué gusto de saludarlos. Es Eduardo Mendoza Paladines que lo saluda. Siempre es un gusto conversar con usted desde antes, luego que fue ministro y ahora, después de que salió de ministro y ahora como futuro asambleísta, porque así como veo las cosas, no va a tener problema ni inconveniente para estar en la asamblea. En esta misma óptica los saludo desde I99 FM e I99 TV para decirle que, aparte de saludarlo, que si usted llega a ser asambleísta, Patricio Carrillo, estoy seguro que su primera impronta va a ser la seguridad. Y si es así u otra, lo dejo por favor para que usted nos comente y hagamos este diálogo con Jaime Velázquez y Bolo San Martín lo más dinámico posible para poder entrevistarlo y saber sus puntos de vista. Si llega a ser asambleísta, ¿qué es lo primero que va a hacer? Gusto de saludarlo. Buenos días. buenos días, Eduardo, Jaime, Bolívar. Un placer poder dialogar con ustedes y a través de ustedes con todos sus radioescuchas. Mire, los retos son enormes para el país, los retos y los desafíos ahora nos están llevando a estas contiendas electorales. Me parece que el Ecuador está viviendo una crisis política que necesita una base democrática de sostenibilidad en un periodo de transición tan corto. No podemos nosotros tampoco ofrecer mucho, pero una agenda mínima de seguridad indiscutiblemente, de legislación para enfrentar el crimen organizado, pero también de fiscalización a las instituciones claves para el control especialmente de la economía ilegal. Hemos diseñado un plan de gobierno, hemos diseñado una agenda legislativa con todos los candidatos a nivel nacional por parte del movimiento Construye Ecuador y por parte del movimiento Gente Buena. Una lista única, una lista ganadora, una lista que ofrece al Ecuador una alternativa diferente, una alternativa no con disfraz, una alternativa de lo que sabemos hacer, y básicamente está el tema de seguridad, el tema ambiental en la política que la dirigirá la futura vicepresidenta, y una política también de economía que es parte del conflicto para evitar que se devengan en los problemas de salud y educación. En ese mismo contexto, general Patricio Carrillo, me decía hace pocos días el comandante general de la policía, Fausto Salinas, en una entrevista, que se quedaron algunas cosas en la asamblea en relación a la seguridad que no se hicieron y que hay que retomarlas. Habría que retomarlas, no sé si son leyes o si hay que rectificarlas o si hay que mejorarlas o lo que tengamos que hacer. Eso es inmediato. El pueblo ecuatoriano sufre el embate de la delincuencia organizada y de la delincuencia común todos los días, ¿no le parece? Sí, pero la sociedad ecuatoriana también debe entender que necesitamos una minoría mínima, respetable en la Asamblea Nacional que evite que esa mayoría abusiva llegue y bloquee todo. Esa política del no, de oponerse a todo, de la venganza, del revanchismo. Mire, esa asamblea lo único que ha hecho es básicamente dar impunidad a aquellos que ofendieron a la sociedad ecuatoriana con las paralizaciones que llevaron a un secuestro del Ecuador por más de 30 días en octubre del 2019 y en condiciones similares en junio. A ellos les amnistiaron a gente que estaba en temas de economía ilegal ligada con minería. Entonces, los representantes, lo que representaban ahí es a esos mercados. ¿Cómo iban a sacar adelante leyes como, por ejemplo, la ley de inteligencia? No podemos nosotros hacer anticipación estratégica al delito si no contamos con una ley que permita y que dé esas facilidades. No una ley irrespetuosa de los derechos humanos, una ley que con tecnología y con el presupuesto adecuado convierta en un valor estratégico para el Estado ecuatoriano a la inteligencia y a la contrainteligencia, para evitar justamente la corrupción y la impunidad de instituciones públicas a través de la contratación y también en el sistema de justicia. Eso no quisieron ni siquiera debatirlo, eso lo dejaron al margen, eso lo dejaron a un lado y prefirieron a través de
de varios mecanismos, más bien a quienes poníamos voces claras respecto de esta necesidad, hacerlo a un lado. Ahora el resultado es que el interpelante está preso por violador y yo estoy postulando para un cargo de voluntad popular. ¿Por qué lo dejaron a un lado, Patricio? ¿Por qué lo dejaron a un lado? ¿Por qué cree usted que por los intereses? Es que hay intereses económicos. Ese es uno de los principales propósitos que nos mueve a nosotros, Eduardo, a participar ahora en política. Nosotros no tenemos otro propósito que no sea la patria. Nosotros no venimos atrás cargados con un costal de intereses económicos ligados a todas estas economías, porque este es un tema fundamentalmente de economía. Esta crisis política ha devenido por la presencia de una economía criminal cada vez que está más presente en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso tenemos que irlo limpiando desde la legislación. Un segundo marco jurídico que jamás quisieron toparlo es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es fundamental para devolverle fe pública al ecuatoriano, para devolverle al ciudadano mecanismos que sean eficientes y que sean efectivos en la lucha contra la corrupción. Han pagado algunas sentencias mínimas por los beneficios penitenciarios a los que no tenían ni siquiera derecho. Sin embargo, no han devuelto $1 de todo lo robado que conste en sentencia también. Y esa ley de extinción de dominio debe ser una carta absolutamente poderosa, pero tiene que ir de la mano con la fiscalización que se haga a instituciones como la UAFE, como el SRI, como el CERCOP, como aduanas. Si nosotros no hacemos legislación y fiscalización a estas instituciones para modernizarlas y transformarlas, con depuración policial no va a ser suficiente, con depuración militar no va a ser suficiente. Este es un tema demasiado complejo que amerita indiscutiblemente que la Asamblea debata los problemas públicos de manera distinta y no solamente los intereses a los que estaban acostumbrados a hacerlo. Qué interesante lo que dice usted, Patricio Carrillo, y qué propio, porque esa es la palabra, qué propio. El gobierno nacional ha dotado y está dotando de algunos elementos para que puedan lucharse, y también la Policía Nacional, contingente personal, están trayendo chalecos, han traído armas, están trayendo carros. ¿Qué más necesita? ¿Cómo más se puede ayudar a la Policía Nacional para combatir esta barbaridad que es la delincuencia organizada? ¿Qué más se puede hacer y qué se podría hacer desde la Asamblea Nacional? De hecho, cuando usted sea asambleísta, Patricio Carrillo. Mire, Eduardo, yo creo que lo principal es que se defina absolutamente bien la política, y ese creo que ha sido uno de los errores del presidente actual. No definir adecuadamente la política de seguridad integral. No la política de defensa ni la política aliada únicamente al trabajo de la Policía Nacional o alineada al trabajo de la Policía Nacional. Tiene que ser un tema de seguridad absolutamente integral, en donde el centro esté el ser humano. Aquí el bien jurídico a proteger es la vida de las personas. Cuando hablamos de la política de defensa, estamos hablando de la defensa y de la soberanía y de la integridad territorial. Y ese es un trabajo que tiene que fortalecerse con Fuerzas Armadas en frontera, pero para evitar que ingrese tanta mercadería ilegal que nos incremente esa economía que da poder político a muchos. Pero también evitar salir, porque uno de los puntos más permeados es la aduana. Justamente ahí es donde no hemos querido como sociedad, porque no ha habido la voluntad política ni la fuerza necesaria de carácter legal para imponer tecnología, que es lo que se necesita, bajo un sinnúmero de pretextos, pero en la práctica hay que incorporar muchísima tecnología y un trabajo de inteligencia en aduanas, porque es mucho más lo que permite salir que lo que permite entrar. Entonces, esa es la facilidad y un sistema que se ha creado aquí. Pero esa política de defensa tiene que custodiar todo el sistema multimodal de entrada y de salida, es decir, por agua, por aire o por frontera con Fuerzas Armadas. La Policía Nacional se encarga, en cambio, de la integridad de la vida de las personas, de proteger y tutelar derechos de los ciudadanos. Y enfrentamos dos cosas: delincuencia común masificada en algunas ciudades y delincuencia organizada en un fenómeno de violencia impresionante en otros espacios. Y esto se ha dado en el desarrollo en el periodo de 2 años, con un recambio político, porque el presidente Moreno, cuando terminó su gestión, la tasa de homicidios en el Ecuador era de 7, y a partir del recambio político viene esto justamente por el interés de estos mercados de que nuevamente el sistema que ellos crearon de las facilidades. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar con muchísima inteligencia, no con violencia. Esto no es un tema de incrementar más violencia para reproducirla. Este es un tema de ser valientes para enfrentar a los violentos. Este es un tema de con valentía y con voluntad política
cambiar esta política de defensa, fortaleciendo con Fuerzas Armadas frontera, el espacio aéreo y el espacio marítimo, con Policía Nacional, las carreteras, devolviéndole esa competencia a la Policía Nacional, porque la Comisión de Tránsito del Ecuador, por más voluntad que tenga, es una institución muy noble que va a caer rápidamente en la cooptación y en las redes de la corrupción y de los mercados ilegales. Entonces, las carreteras tienen que ser nuevamente custodiadas, pero también ya ahora con mucha tecnología, para evitar que toda esa violencia que va produciendo el mercado ilegal desde el ingreso hasta el lugar de exportación cambie una realidad. Luego tenemos la política exterior. No puede trabajarse un delito transnacional bajo conceptos de soberanía desde lo local. Eso es absurdo. Eso es el más grande de los absurdos. Si es un delito transnacional, hay que hacerlo con la cooperación internacional, con redes de inteligencia, para entender, porque hay puertos de embarque, pero también hay puertos de consumo. Hay lugares a donde llega todo este mercado y ahí estamos nosotros y debemos absolutamente interactuar con todos. Pero con odio al imperio, con odio a las instituciones, a organismos internacionales, jamás vamos a generar ni la comunicación ni la confianza necesaria para poder enfrentarlos. Y los que medran de estos mercados ilegales seguirán haciendo y seguirán cooptando cada vez mucho más poder. A esto se debe unir la política de riesgos, porque ahora la amenaza de los cambios climáticos es importante también considerarla, pero tiene que estar con tecnología, con un sistema de alertas tempranas e indiscutiblemente una política de movilidad, una política que nos advierta los fenómenos migratorios. En el Ecuador ya hay un gran saldo de ecuatorianos que han salido y que no han regresado, pero no se puede construir sin un sistema de inteligencia. Hemos desnaturalizado lastimosamente durante mucho tiempo, ya cerca de 2 décadas, el sistema de inteligencia. Primero, para construir una institucionalidad de persecución política y luego para hacer simplemente una institución de compra pública para los beneficios de la defensa y de la seguridad. Necesitamos con urgencia transformar el sistema de inteligencia para hacer anticipación. Y eso pasa indiscutible por la norma, por darle mayores capacidades. Esto requiere, enfrentar el crimen organizado requiere capacidades excepcionales del Estado ecuatoriano para instituciones que son las que se constituyen en las primeras barreras frente a este fenómeno. Sigue Jaime Velázquez con el general Patricio Carrillo, por favor. Gracias, mi querido Eduardo. Un placer tenerlo por acá, general. La verdad es que escuchándolo, sí se viene a la mente ciertos recuerdos, ciertas malas épocas cuando fue usted censurado por la Asamblea Nacional. Y la pregunta que salta para muchos ciudadanos es, cuando fue juzgado, digamos, o fue censurado por la Asamblea Nacional, ¿le permite a usted participar sin ningún problema o va a tener algún tipo de impugnación? Mire, en el Ecuador nosotros creamos hechos políticos y dilemas, pero no queremos la solución de los problemas. Esos dilemas pasan por esto, pasan si yo puedo o no puedo, o estoy impedido y he perdido mis derechos políticos. Yo no he perdido ningún derecho político. Yo lo que he sido es administrativamente censurado por una asamblea absolutamente deslegitimada que con una reforma a la ley del legislativo impiden aparentemente que uno ejerza un cargo público o impiden que yo ejerza un cargo público por 2 años. Pero yo no estoy optando por un cargo público, yo estoy optando por un cargo de voluntad popular. Y serán los ciudadanos los que decidan al final y luego defenderemos esa voluntad ciudadana para combatir y para enfrentar justamente a estos mecanismos. Sin embargo, mire que ya había antecedentes, hay antecedentes de exasambleístas de esta misma destituida que luego de haber pasado por el mismo proceso se postularon y ahí sí no generaron un dilema, ahí sí no provocaron absolutamente ninguna complicación. Es el miedo a que justo las voces que conocen, porque aquí este tema de seguridad no es un tema de disfrazarnos, de venir de por ahí con algún mecanismo de instrucción ajena, es de conocer el Estado ecuatoriano, cómo operan las instituciones y cómo podemos encontrar la solución. Pero esas voces son las que quieren silenciar. Será la voluntad ciudadana al final la que decida. Pero entonces quiere decir que digamos, por ley o por reglamento, ¿usted está impedido o no? Yo no estoy impedido, yo tengo todos mis derechos políticos, porque ¿cuáles son los 3 causales para no poder participar? Yo debería estar interdicto o tener una sentencia, que no la tengo, y luego eso lo valorará el Tribunal Contencioso Electoral. No es mi caso, absolutamente para nada. Yo he servido a mi patria por 40 años y no he tenido ni siquiera una contravención de policía jamás.
Muy claro. La siguiente pregunta que salta es: en año y medio, ¿qué se puede hacer en un gobierno que va a estar prácticamente de paso o de pasada? ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional? Jaime, yo creo que lo primero es una asamblea que con la voluntad popular puede crear y dar sostenibilidad, puede dar estabilidad, que es lo que se necesita. Hoy más que nunca necesitamos una base democrática que en el año y medio permita hacer muchas correcciones. La principal crisis es una crisis política y tenemos que resolverlo en forma democrática. Una vez que resolvamos la crisis política para no estar en estos enfrentamientos permanentes por odio y por persecución, luego tendremos que mejorar el tema de economía, porque ninguna política, ningún plan, si no priorizamos presupuestos, va a surtir efecto. Se han hecho muchos esfuerzos para incorporar talento humano, pero no se ha podido entregar la logística, no se ha podido entregar el equipamiento, no se ha podido hacer un adecuado entrenamiento y formación, porque estamos formando policías que, si bien algunos ya vienen desde la academia con alguna formación científica y profesional de la universidad, hay que formarles también como policías. Pero la formación tiene que ser mucho más específica, pero ahora las necesidades, las urgencias nos llevan a también adelantar esos procesos, pero se necesita un presupuesto. ¿De dónde vamos cómo vamos a encontrar ese presupuesto? En un país que políticamente no logra resolver. Nos están llevando a una consulta popular para ver si dejamos de explotar el petróleo en el Yasuní. Está bien, pero hay mecanismos racionales y técnicos que sí podrían ayudarnos, porque al final esos recursos lo necesitamos para la prosperidad de todos. Nos viene un fenómeno del Niño y en términos de economía, ¿a dónde van a ir los presupuestos priorizados para esas necesidades de mitigación y luego de respuesta y evitar y salvar más vidas? Luego tenemos el próximo año que cumplir con una deuda de esas deudas perversas que la crearon durante mucho tiempo y que ahora ya hay que empezar a cumplirlas, y que luego será un mecanismo también para generar estas discordias y estos escándalos diciendo que cómo pagamos una deuda y al final cómo la sociedad incumple también con estos mecanismos. Y aparte tenemos que cubrir un déficit fiscal. Entonces el presupuesto es fundamental para la priorización. ¿Cómo fortalecemos las instituciones sin este mecanismo? Yo creo que hoy más que nunca el Ecuador necesita entender. Nosotros no estamos pidiendo votos para que nos miren y nos digan populistamente vamos a ayudarles en esto. No, nosotros queremos que la sociedad entienda la realidad del conflicto, entienda la realidad del problema y discierna adecuadamente y tome la decisión adecuada para construir en el legislativo especialmente una minoría que impida que esa mayoría abusiva termine haciendo lo que le da la gana, como lo hizo la asamblea anterior. General, y finalmente la Asamblea es legislativa, por lo tanto es la legislación que usted puede en un momento cambiar. Y una de las piedras de tope es la Constitución de la República del Ecuador, que se reformó en el 2008. La pregunta es, ¿ustedes creen en un cambio en la Constitución? O sea, decía la gente que en un año y medio se puede reformar esta Constitución, que en muchas ocasiones, incluso usted decía cuando era ministro, les impedía a los policías actuar, les impedía hacer un sinnúmero de cosas, y esta sobreprotección o garantismo que está en la Constitución, que no estamos preparados los ecuatorianos para manejar ese tema. Y el tema está en qué van a hacer desde ese punto de vista, que es la piedra de tope, porque ahí es donde realmente las papas queman, mi querido general. Y hay muchas reformas que se pueden hacer al COIP por artículos, hay muchos mecanismos que, respetando los tiempos legislativos, podríamos sacarlos adelante. Hay otros que ya están en debate, como por ejemplo la profesionalización para la policía a través de la universidad. Hay temas que urgen y que podrían salir, pero hay otros que necesitan un debate mucho más profundo, y eso es lo que se quiere, un adecuado debate, que entendamos los problemas estructurales y que los debatamos adecuadamente en la Asamblea Nacional para plantear soluciones. Si una de las soluciones es una asamblea constituyente, bueno, será el mecanismo para el nuevo proceso electoral del 2025, y los candidatos tendrán que irlo planteando. Si no va por ahí y encontramos un mecanismo mucho más sencillo por el cual hagamos funcional a las instituciones, porque ahora esa disfuncionalidad es la que nos lleva a pensar en la necesidad inclusive de una reforma constitucional, pero podemos encontrar algún otro mecanismo para que las instituciones sean mucho más funcionales. Lo que hay es que entender cómo funciona el Estado, cómo operan las instituciones dentro del Estado y cómo dentro del sistema de justicia especialmente, y cuando hablo sistema de justicia estoy hablando de los 4 componentes mínimos: carcelarios, policías, fiscales y
y jueces. Entonces, ¿cómo a eso hacemos mucho más, más garante para tutelar derechos y libertades de los ciudadanos? Creo que hay muchos mecanismos ahí. Ojalá la sociedad ecuatoriana escoja realmente a los mejores, con quienes se pueda proponer debates adecuados y no estemos enfrentando dilemas permanentes en la Asamblea Nacional y escándalos horrorosos como los que ya hemos vivido. Esperemos que no se convierta en una asamblea del bizcocho, o sea, del pan de yuca, o no sé qué más, pero esperemos que no sea así la próxima asamblea de año y medio. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Eduardo. Gracias, Jaime. General, hace un momento hicieron mención a su interpelación y estaba revisando en la historia porque es importante recordar. Sus interpelantes fueron Patricia Urrestra o Yajaira Urrestra, para ser puntual, y Peter Calo, que hoy está sentenciado por violación, pero no de las leyes, por violación a una menor. ¿Cuál es su reflexión al respecto, general? Mire, simplemente el tiempo termina dando la razón. Aquí no hay que inventarse nada, simplemente hay que acordarse de las cosas. Sucede que todos aquellos delincuentes siempre van a enfrentar a la policía. Y resulta que ahora uno de los interpelantes que enfrentó a un oficial de policía de 40 años de experiencia, que jamás en su vida tuvo ni siquiera una contravención, fue censurado e interpelado por un sujeto que terminó luego en las condiciones. Entonces, aquí no hay mucho que debatir, es un tema de la justicia, la administración de justicia verá, el tema administrativo que a mí me corresponde, lo iremos debatiendo, pero más allá, mire, esa Asamblea Nacional fue la que dio amnistía para justamente provocar toda esta inestabilidad, esta posibilidad de ingobernabilidad. Eso es lo que hay que cambiar. A mí me parece que ahí necesitamos que la gente sea mucho más reflexiva. Quienes nos representen en la Asamblea Nacional tienen que ser gente muchísimo más reflexiva y con mucho más preparación para entender primero cuáles son los problemas comunes que tenemos los ecuatorianos y a esos problemas que son estructurales encontrarles una posibilidad de solución desde la fiscalización y desde la legislación. Porque no sé, usted fue en su momento comandante general de la policía, luego ministro del Interior, y lo que señalan es que hay que tomar control de las cárceles, tal vez no para erradicar el problema, pero controlarlo de alguna manera. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, ¿por qué es tan complicado el tema carcelario, general? Mire, el tema carcelario es complejo porque igual, hicieron mega construcciones para generarnos mega problemas. Y es justamente cuando hay exceso de recursos, nosotros creemos y nos creemos con la autoridad para hacer un dispendio innecesario sin adecuados debates. Las cárceles deben ser unas infraestructuras absolutamente técnicas, pero el problema de las cárceles no pasa inclusive por esa posibilidad. El problema de las cárceles es que no podemos garantizar la seguridad física por el número que existe, tanto de internos como de personas que diariamente frecuentan el centro. Y cada vez que existe un amotinamiento, buscan destruir la infraestructura y la poca tecnología que existe, para que se genere el segundo, que es el macro proceso sobre el que están más interesados, defensores, abogados que sirven a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, y también los propios privados de libertad, que son los procesos abreviados y los procesos para generar una agenda de impunidad. Este es el principal tema. Hay 3 macroprocesos en todo sistema penitenciario. La vigilancia física, que hay que mejorarla indiscutiblemente con tecnología, que hay que mejorarla con talento humano mucho más capacitado y ético y muy superior, con equipamiento, con entrenamiento, con doctrina, con legislación. Sí, ahí se puede trabajar mucho, pero eso no nos va a garantizar, mientras el segundo macroproceso, que es la seguridad procedimental, no termine con aspectos de corrupción que especialmente existen en todo el sistema. Podemos encontrar alternativas, que ya esas alternativas también nosotros las hemos desfigurado, como por ejemplo los grilletes electrónicos para privados de libertad, que por primera vez y por equivocación tienen que pagar una pena, pero no para reincidentes. El problema es que en el Ecuador los reincidentes se hacen beneficiarios
de esos beneficios. Y ahí me parece que la Administración de Justicia también tiene mucha participación. A veces por intimidación y amenaza, y otras por temas de colusión, indiscutiblemente. Pero hay que garantizar también a los administradores de justicia seguridad para que esto cambie. Caso contrario, por más, podemos crear unas murallas, yo veo que candidatos están ofreciendo $100 millones para invertir en 3 nuevos centros penitenciarios. A mí me parece que es un error. A mí me parece que lo primero que tenemos que corregir son los procedimientos para los beneficios penitenciarios, romper con la impunidad, crear un modelo que clasifique adecuadamente a los privados de libertad, que los ponga y los ubique a los que por voluntad quieren pertenecer a las organizaciones, a quienes lideran las organizaciones que tienen que estar absolutamente aislados, en cárceles que podríamos utilizar el oriente ecuatoriano, que ahí hay mucha instalación militar no utilizada que podría perfectamente trasladarse a los capos y de las organizaciones criminales. Pero todo pasa por un debate serio de construir un modelo adecuado. Y finalmente, la seguridad dinámica, es decir, entender cómo funciona el centro carcelario en el día a día e ir corrigiendo. Entre esos temas, lo que es obligatorio, porque no es un tema de voluntad de los directores de los centros penitenciarios, tiene que haber trabajo obligatorio, no denigrante ni forzado, pero sí obligatorio para que el tiempo libre de los PPLs esté invertido en algo productivo y la energía no se limite simplemente a los eventos luego en disputas internas. Hay mucho que trabajar en los centros penitenciarios, pero hay que hacerlo de manera absolutamente técnica. 9:12. General, muchas gracias por sus respuestas, puntual ante todo. Y eso es lo importante, porque lo que buscamos los ecuatorianos es la sindéresis general que hace falta en este país. Definitivamente, yo hace un momento hice alusión a las personas quienes lo juzgaron. Y hoy una de ellas está cumpliendo, mejor dicho, no cumpliendo, está siendo sentenciado por violación, y reitero, no a leyes, no hay violación a leyes, no, es violación a una menor, quien en su momento puso enfrente, junto al estrado, frente a los ecuatorianos, a un comandante general de la policía, a un ministro del Interior, y resulta que todo fue por acomodos políticos, por intereses políticos, y un trasfondo que la historia en todo caso lo juzgará y reseñará. Gracias Bolívar, de mi parte, general Patricio Carrillo. ¿Algo más que quiera acotar? Sí, es un tema de revanchismo puro por haber impedido que en octubre del 2019 estas organizaciones ligadas con el poder criminal, estas organizaciones políticas, le tomen de rehén al país nuevamente. Es haber evitado en junio que nuevamente desestabilicen la democracia. Es haber evitado que la minería ilegal siga explotando de manera abusiva, como lo venían haciendo en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Esos operativos los lideré personalmente y esa es parte de lo que me ha correspondido en el ejercicio del ministerio, para que gente que utilizada como este asambleísta violador ahora me haya puesto en esta condición. Pero eso no impide mis derechos políticos. Gracias a mi querido amigo el general Patricio Carrillo por su gentileza y amabilidad. Le hemos preguntado durante 46 minutos y ha contestado absolutamente todo como siempre. Le mando un abrazo. Éxitos en la campaña. Un abrazo, Eduardo, Jaime, Bolívar, un gusto siempre dialogar con ustedes y a las órdenes. Muchas gracias. Muy bien, abrimos el espacio en las menciones publicitarias. Y decimos...